En un deporte donde la juventud suele ser sinónimo de promesa y no de certeza, hubo una figura que rompió los esquemas, un muchacho que no esperó su momento, lo reclamó. Mientras que otros boxeadores sueñan con un título del mundo durante toda una vida, él lo convirtió en realidad cuando apenas era un adolescente. Wilfredo Benítez no solo se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia con 17 años, sino que lo hizo enfrentando a un veterano invicto, dueño del respeto de toda América Latina. Lo hizo con una madurez impropia de su edad, con una inteligencia boxística que parecía casi inhumana y con una defensa que muchos aún hoy en día consideran una de las mejores de todos los tiempos. Esta es la historia del campeón mundial más joven de la historia del boxeo profesional, la historia del radar, la historia de un niño que vio venir los golpes antes de que fueran lanzados. Esta es la historia de Wilfredo Benítez. Wilfredo Benítez nació el 12 de septiembre de 1958 en Nueva York, en el seno de una familia puertorriqueña que respiraba boxeo. Su padre, Gregorio Benítez, no era simplemente un entrenador, era un arquitecto de campeones, tenía un plan para sus 3 hijos, y en Wilfredo encontró su obra maestra. Desde muy pequeño, Wilfredo vivió una vida diferente. Mientras otros niños corrían en los parques o jugaban con juguetes, él pasaba sus horas en el gimnasio, perfeccionando su desplazamiento, su defensa, su forma de leer el cuerpo del rival. Tenía un talento natural, sí, pero también una disciplina impuesta desde la cuna. No pasó por los Juegos Olímpicos ni buscó medallas amateur. Su camino fue el profesionalismo desde temprano, y a los 15 años ya tenía más de 100 peleas en el circuito aficionado y era considerado un fenómeno. A los 16 años debutó como profesional y para cuando cumplió 17 estaba listo para retar al mundo. El 6 de marzo de 1976 en Puerto Rico se escribió una página que aún no ha sido superada. Frente a él estaba Antonio Cervantes, mejor conocido como Kid Pambelé, campeón mundial superligero de la Asociación Mundial de Boxeo, un peleador colombiano con años de experiencia, poder de pegada y una carrera impecable. La mayoría de los expertos pensaban que Wilfredo no estaba listo, que era muy joven, que no tenía el físico ni la fortaleza mental para lidiar con un campeón probado, pero Benítez no era un joven cualquiera, su forma de boxear era casi espiritual. Desde el primer asalto quedó en claro que no era un adolescente improvisado, su defensa, su inteligencia, su lectura del ritmo del combate eran las de un veterano, anticipaba los golpes de Cervantes, se desplazaba con elegancia, contraatacaba en los momentos justos. La pelea fue cerrada, tensa, técnica. Viene Cervantes a poner presión, no ha rehuido el encuentro. Indiscutiblemente Cervantes lleva la ventaja en la pelea adentro. Pero no rehuye el combate, están cambiando gol. Solamente 17 años y se ha enfrentado como todo un campeón al campeón Antonio Cervantes. Arreciando un poco la lluvia. Antonio Cervantes. Es una demostración digna de infamia. Cambiando golpes violentamente Wilfredo. Wilfredo se la agresó y suena la campana. Finalizando aquí, amigos, la pelea por el campeonato mundial de los Junior Welter. Puerto Rico tiene un nuevo campeón, Wilfredo Benítez. Pero al final de 15 asaltos, Wilfredo Benítez fue declarado como ganador por decisión dividida, convirtiéndose así en campeón mundial. Y no solo eso, sino el campeón mundial más joven de la historia del boxeo profesional, con apenas 17 años, 5 días y 23 meses, récord que aún se mantiene intacto. Si hay algo que definía a Wilfredo Benítez más allá de sus títulos, era su estilo. Muchos peleadores son conocidos por su pegada, su agresividad, algunos por su velocidad, pero Benítez era conocido por su defensa, una defensa tan sublime, tan instintiva que parecía casi mística para aquella época. El apodado Radar se decía que podía ver los golpes antes de que fueran lanzados, su movimiento de cintura era muy fluido, sus pasos eran sutiles, su sentido del timing preciso. No necesitaba moverse demasiado, le bastaba con girar apenas el torso o inclinar la cabeza un poco para que el puño del rival pasara hacia el vacío. Era un maestro de la anticipación, entendía el ritmo del combate, los patrones de su oponente.
el lenguaje corporal del que lanzaba un golpe, y todo eso lo convertía en una pesadilla para quienes intentaban conectarle. No era un boxeador explosivo ni buscaba el knockout con desesperación. Su objetivo es dominar, hacer que el rival se sintiera perdido, hacer que cada fallo pesara más que un acierto. Después de su hazaña en las 140 libras, Wilfredo no se quedó quieto y subió de categoría. Fue por más. En enero de 1979 se enfrentó a Carlos Palomino, campeón mundial del peso welter por el Consejo Mundial de Boxeo. Palomino era fuerte, con gran fondo físico y muy técnico, pero Benítez volvió a brillar. Palomino, it seems to me, must start making his move soon. Right there. Benítez fighting back. Palomino desperate to get in a blow that would put him away. But Benítez again with the counterpunch. Look at Benítez getting in there. Palomino come back into the belly before the subsequent right did not score. Jackie McCoy is screaming the body, the body, the body. Fight. That's why I have said repeatedly, Benítez. El nuevo campeón, Wilfredo Benítez. Jay Edson, the deciding vote, as Gibbs and Jay Edson voted for Benítez. A pesar de que la pelea fue reñida, su capacidad para esquivar, para conectar en los intercambios y para mantener la distancia fue clave, ganando por decisión dividida y convirtiéndose en campeón mundial en una segunda categoría. Con solo 20 años, Wilfredo ya era doble campeón mundial, pero aún tenía más para dar. El reto supremo, Sugar Ray Leonard. Ese mismo año, en noviembre del 79, Benítez se enfrentó al prodigioso Sugar Ray Leonard, una de las más grandes peleas de la época. Dos boxeadores técnicos, inteligentes, veloces y con grandes recursos. La pelea fue una batalla táctica, donde Leonard era más agresivo, más rápido en combinaciones, y Benítez respondía con contraataques certeros y una defensa implacable. Benítez's eyes. You can tell when a fighter is hurt. When you've been on the beat a lot of years and you're properly positioned at ringside, you can tell. And coming to the end of the round, that was a good left. Good. Masters of their craft. Look at them going at it. Standing toe to toe. Leonard trying to chop Benítez down. Fue una lucha mental y física de altísimo nivel para la época. Finalmente Leonard ganó por nocaut técnico en el último asalto, en una detención algo polémica. Fue la primera derrota importante de Benítez, pero incluso en la derrota demostró ser parte de la élite mundial. La crítica lo elogió por su resistencia, su habilidad y su capacidad de hacerle frente a una leyenda en formación. En 1981 Benítez fue por su tercera corona, enfrentándose a Maurice Hope, campeón mundial del peso super welter. Hope era un campeón zurdo, fuerte, con pegada peligrosa, pero esa noche el talento de Benítez brilló como nunca antes lo había hecho. And always Hope went down in this case. There's a right hand and down goes Hope. Durante el combate, Wilfredo fue paciente, metódico y preciso. En el round 12, conectó un gancho de derecha perfecto que noqueó de forma brutal a Hope. Fue un knockout cinematográfico. Wilfredo se coronó como campeón mundial en su tercera categoría con apenas 22 años de edad. En ese momento, muchos los comparaban con Sugar Ray Robinson. Su capacidad para boxear en diferentes pesos, su estilo ofensivo, su calidad técnica, todo indicaba que estábamos frente a un genio. En diciembre de 1982, Benítez se enfrentó a Thomas The Hitman Hearns.
Hearns, con su enorme alcance, su jab devastador y su potencia, era un reto muy difícil. La pelea fue una batalla técnica donde Benítez mostró una gran defensa, pero Hearns fue más constante y activo. Al final Thomas ganó por decisión, siendo una de las últimas grandes peleas de Benítez en la élite. Pero nadie podía decir que Wilfredo rehuyó a los grandes. Enfrentó a Sugar Ray Leonard, a Thomas Hearns y a muchos otros campeones y nunca escogió camino fácil. Tras retirarse, sufrió las consecuencias de una carrera temprana y sin pausa, siendo diagnosticado con daño cerebral crónico y vivió años con problemas de movilidad, habla y coordinación. A pesar de los homenajes y del respeto de los fanáticos, la ayuda institucional fue escasa. Fue su familia y más adelante algunos sectores del boxeo puertorriqueño quienes velaron por su salud. Hoy en día Benítez vive, pero sigue siendo recordado con cariño, respeto y admiración. Su legado no se mide en títulos, sino en el impacto, dejando un legado único en el boxeo mundial. Fue campeón mundial más joven de la historia. Nadie en casi 50 años ha podido romper su récord, ni siquiera Iron Mike Tyson. Fue campeón mundial en 3 divisiones y lo hizo enfrentando a los mejores de su época. Es considerado uno de los mejores boxeadores defensivos de todos los tiempos. Muchos entrenadores afirman que su inteligencia en el ring nunca ha sido igualada y sobre todo es uno de los íconos más grandes del boxeo puertorriqueño, un pionero, un referente, un símbolo de talento, esfuerzo y también un símbolo de advertencia. Si te gustó este video te invito a suscribirte y a hacer clic en las recomendaciones que te dejaremos a continuación. Espero verte en una próxima entrega de la Casaca Boxing Club.